Imagina por un momento el año 1958. La Habana no era simplemente otra capital latinoamericana. Era, sin exageración, el corazón palpitante del Caribe, una ciudad que respiraba vida por cada esquina, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con la brisa salada del mar y el sonido constante de los motores americanos. Pero aquí viene algo fascinante. Esta ciudad vivía una dualidad extraordinaria. Por un lado, tenías el esplendor de una metrópoli cosmopolita que rivalizaba con Miami o Nueva Orleans. Por otro, una realidad mucho más compleja que se escondía detrás de las fachadas Art Deco y los letreros de neón. Déjame pintarte el escenario. La Habana de los años 50 era una ciudad de contrastes dramáticos. En el Vedado, el barrio más moderno, se alzaban rascacielos que parecían sacados directamente de Manhattan. El Hotel Nacional, el Habana Hilton, el edificio Foxa. Construcciones que desafiaban el cielo tropical y anunciaban una Cuba moderna, próspera, conectada con el mundo. ¿Y sabes qué hacía única a esta ciudad? Su puerto. El puerto de La Habana era uno de los más activos de toda América. Barcos mercantes llegaban desde España, Estados Unidos, México y Sudamérica. Cargaban azúcar, tabaco, ron, pero también traían productos manufacturados, automóviles, maquinaria. Este intercambio constante convertía a La Habana en un punto de encuentro cultural sin precedentes. Ahora, hablemos de las avenidas, el Paseo del Prado, la Quinta Avenida, la Avenida de los Presidentes. Estas arterias urbanas estaban flanqueadas por edificios neoclásicos, mansiones republicanas y palacetes que reflejaban la riqueza acumulada durante décadas de comercio internacional. Los laureles de la India proporcionaban sombra a los transeúntes y por las noches las farolas creaban una atmósfera casi romántica. Pero aquí está lo interesante, y quiero que prestes atención a esto. Mientras la élite cubana y los empresarios estadounidenses disfrutaban de esta opulencia, ¿qué pasaba con el resto de la población? En barrios como Jesús María, Cayo Hueso o El Cerro, la realidad era completamente diferente. Casas de madera con techos de zinc, calles sin pavimentar, escasez de agua potable en muchas zonas. Familias enteras vivían en solares, viviendas compartidas, donde varias familias ocupaban cuartos en torno a un patio central común. La desigualdad no era solo visible, era escandalosa. Mientras el Habana Riviera ofrecía espectáculos de cabaret y ruleta francesa, miles de habaneros luchaban diariamente por conseguir trabajo estable. Esta brecha social sería, de hecho, uno de los factores que alimentarían el descontento que explotaría poco después. Ahora, no quiero que pienses que todo era miseria fuera de las zonas turísticas. La clase media cubana existía y tenía cierta estabilidad. Profesionales, pequeños comerciantes, empleados públicos, formaban un sector social significativo que disfrutaba de ciertos confort. Radios, refrigeradores, algunos incluso tenían automóviles modestos. ¿Y la influencia americana? Estaba por todas partes. Coca-Cola, Woolworth, Sears, marcas estadounidenses dominaban el comercio. Los cines proyectaban las últimas películas de Hollywood, a veces antes que en otras capitales latinoamericanas. La radio transmitía programas en inglés y español. Esta penetración cultural era tan profunda que muchos cubanos se sentían más cercanos a Miami que a otras ciudades latinoamericanas. Pero La Habana no era una simple extensión de Estados Unidos. Mantenía su personalidad caribeña única. La arquitectura colonial española se fundía con el Art Deco americano, creando un estilo arquitectónico distintivo. La cultura afrocubana, presente en la música, la religión y las tradiciones, le daba a la ciudad un sabor que no encontrabas en ningún otro lugar. Entonces, ¿cómo resumimos esta Habana prerrevolucionaria? Era una ciudad de posibilidades infinitas para algunos, de oportunidades limitadas para muchos. Un lugar donde podías escuchar jazz en el Tropicana por la noche y ver niños descalzos
vendiendo periódicos por la mañana. Una capital que miraba simultáneamente hacia el futuro y arrastraba problemas del pasado. Esta era La Habana antes de 1959. Una ciudad vibrante, contradictoria, inolvidable, una ciudad que estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sonaban realmente las calles del casco histórico de La Habana en aquellos años? Déjame llevarte ahora a un recorrido por La Habana Vieja, el corazón colonial de la ciudad, donde cada piedra guardaba siglos de historia. Imagina que estamos caminando juntos por la calle Obispo en una mañana de 1957. ¿Qué verías a tu alrededor? Edificios coloniales de 2 o 3 pisos, con balcones de hierro forjado que sobresalían sobre las aceras estrechas. Las fachadas, algunas recién pintadas en colores pastel, otras descascaradas por la humedad del Caribe, contaban historias de épocas diferentes. Pero aquí está lo fascinante. La Habana Vieja no era un museo. Era un organismo vivo, pulsante, ruidoso. Las calles eran estrechas, diseñadas en la época colonial, cuando los caballos y las carretas eran el principal medio de transporte. Ahora, en los años 50, estas mismas calles debían acomodar automóviles, transeúntes, vendedores ambulantes y carretillas de mano. El resultado era un caos organizado, una sinfonía urbana de bocinas, voces y música. ¿Y los comercios? Los comercios eran el alma de estas calles. No hablamos de grandes almacenes modernos, sino de tiendas familiares que llevaban generaciones en el mismo lugar. La bodega de Don Miguel, donde las familias compraban arroz, frijoles y bacalao a crédito hasta el día de pago. La mercería de las hermanas Rodríguez, con sus vitrinas llenas de encajes, botones y telas importadas. La tabaquería donde podías ver a los torcedores hacer puros a mano, mientras un lector les leía el periódico o novelas en voz alta. Ahora, presta atención a esto porque es importante. El comercio en La Habana Vieja funcionaba con un sistema de relaciones personales. El tendero conocía a sus clientes por nombre. Sabía quién necesitaba crédito, quién pagaba puntualmente, qué familia estaba pasando dificultades. Esta economía de proximidad creaba redes de solidaridad, pero también de dependencia. Las plazas eran puntos de encuentro esenciales. La Plaza de Armas, rodeada de palmas reales y con su mercado de libros viejos ya funcionando desde entonces. La Plaza de la Catedral, donde la imponente fachada barroca de la Catedral de San Cristóbal dominaba el espacio. Aquí, vendedores ambulantes ofrecían frutas tropicales, mangos, guayabas, piñas cortadas al momento. El olor dulce de las frutas maduras se mezclaba con el aroma del café que salía de las ventanas abiertas. ¿Y los mercados? El mercado único era el corazón del abastecimiento. Imagina un edificio enorme donde centenares de puestos vendían de todo. Pescado fresco traído del puerto esa misma mañana, vegetales de las fincas cercanas, pollos vivos que se sacrificaban en el momento, especias, hierbas aromáticas. El ruido era ensordecedor. Vendedores pregonando sus productos, compradores regateando precios, el chapoteo del agua al limpiar los pescados. Ahora déjame contarte algo sobre la vida social en estas calles. Las aceras se convertían en extensiones de las casas. Las mujeres sacaban sillas a la puerta y se sentaban a conversar mientras pelaban vegetales o zurcían ropa. Los hombres jugaban dominó en mesitas improvisadas. Los niños corrían descalzos, jugando al trompo o a la pelota con medias enrolladas. ¿Y las iglesias? No eran solo lugares de culto, eran instituciones sociales centrales. La Iglesia del Espíritu Santo, San Francisco de Asís, La Merced, cada una tenía su congregación fiel. Las campanas marcaban el ritmo del día, el ángelus al amanecer, las misas matutinas, las vísperas al caer la tarde. Los domingos, las familias se vestían con sus mejores ropas para asistir a misa, y después del servicio religioso, la plaza frente a la iglesia se convertía en un hervidero social. Aquí viene algo que tal vez no sepas. Muchos edificios coloniales albergaban ciudadelas o solares en su interior.
Desde la calle solo veías la fachada elegante, pero al cruzar el zaguán te encontrabas con patios donde vivían decenas de familias en cuartos pequeños. Compartían baños comunes, lavaderos, cocinas. Esta forma de vivir creaba una vida comunitaria intensa, con sus ventajas y sus conflictos. Los vendedores ambulantes eran personajes fundamentales del paisaje urbano. El lechero que llegaba al amanecer con sus cántaros de leche fresca. El afilador de cuchillos anunciándose con su silbato característico. El vendedor de frutas con su carretilla pintada de colores brillantes. El pregonero de periódicos gritando los titulares sensacionalistas del día. Cada uno tenía su grito particular, su melodía comercial que los vecinos reconocían sin necesidad de asomarse a la ventana. ¿Y por las noches? La Habana Vieja cambiaba de personalidad. Las calles comerciales se calmaban, pero los bares y cantinas cobraban vida. Pequeños establecimientos donde trabajadores portuarios, empleados de comercio y artesanos se reunían a tomar cerveza, Hathaway o Cristal, ron, Bacardí o Habana Club. La música salía de estas cantinas, guitarras, tres cubanos, bongos improvisados, pero no todo era festivo. La pobreza también marcaba estas calles. Mendigos en las esquinas de las iglesias, niños lustrabotas compitiendo por clientes, prostitutas en ciertas calles menos iluminadas. La Habana Vieja mostraba sin filtros las desigualdades de la sociedad cubana. Esta era la Habana Vieja, un laberinto de calles donde convivían la tradición colonial y la modernidad republicana, donde la pobreza y el comercio próspero se rozaban en cada esquina, donde cada calle tenía su propia historia, su propio ritmo, su propia personalidad. Un lugar que, sin saberlo, estaba viviendo sus últimos años antes de que la historia diera un giro radical. ¿Sabes cuál era el lugar que realmente definía el espíritu de La Habana? Déjame llevarte ahora al malecón, ese muro legendario de 8 kilómetros que separaba y al mismo tiempo unía la ciudad con el mar Caribe. Imagina esto, son las 6 de la tarde de un día cualquiera, de 1958. El sol comienza a descender sobre el horizonte y una brisa fresca empieza a soplar desde el océano. ¿Qué sucede entonces? Miles de habaneros de todos los estratos sociales se dirigen hacia el malecón como si obedecieran a un llamado invisible. Pero aquí está lo extraordinario. El malecón era el único lugar de La Habana donde las diferencias sociales parecían disolverse temporalmente. En ese muro de hormigón que se extendía desde La Habana Vieja hasta el barrio de Vedado, podías encontrar desde un ejecutivo de banco hasta un trabajador portuario, desde una estudiante universitaria hasta una costurera. Todos compartían el mismo espacio, la misma brisa, el mismo atardecer. ¿Y qué hacía la gente exactamente en el malecón? Bueno, déjame pintarte el escenario completo. Los pescadores llegaban con sus cañas improvisadas, largas varas de bambú con sedal y anzuelos simples. Se sentaban pacientes sobre el muro con la esperanza de capturar pargos, roncos o cualquier pez que mordiera el anzuelo. No pescaban necesariamente por deporte, muchos llevaban esa captura a casa para la cena familiar. Ahora, presta atención a este detalle fascinante. El malecón era el paseo romántico por excelencia de La Habana. Las parejas jóvenes caminaban tomadas de la mano, buscando un tramo menos concurrido del muro donde sentarse a conversar con cierta privacidad. Los novios se encontraban aquí porque era un lugar público, aceptable para el cortejo según las normas sociales de la época. Las familias vigilaban desde cierta distancia, permitiendo el romance, pero manteniendo las apariencias. ¿Y los músicos? Los músicos callejeros sabían que el malecón era un escenario perfecto. Guitarristas, treseros, bongoceros se instalaban en puntos estratégicos y tocaban son cubano, boleros, guarachas. La gente se detenía a escuchar. Algunos bailaban espontáneamente sobre el pavimento. Las gorras o sombreros invertidos recogían las monedas que los transeúntes lanzaban generosamente cuando una melodía los conmovía. Pero aquí viene algo que quizás
no imaginabas. El malecón también era un lugar de intenso debate político y social. Grupos de estudiantes universitarios se reunían a discutir sobre la situación del país, sobre las ideas revolucionarias que circulaban, sobre el futuro de Cuba. Estas conversaciones, aparentemente casuales, eran en realidad semilleros de cambio político. La policía vigilaba, pero era difícil controlar tantas conversaciones simultáneas en un espacio tan extenso. Las olas del Caribe golpeaban constantemente contra el muro. En días de mar picado, el agua saltaba por encima, empapando a quienes se atrevían a sentarse demasiado cerca del borde. Los niños corrían emocionados cuando veían acercarse una ola grande, gritando y riendo cuando el agua los alcanzaba. Era un juego peligroso pero irresistible, especialmente durante los nortes invernales cuando el mar se enfurecía. ¿Y los vendedores ambulantes? Por supuesto que también poblaban el malecón. Vendedores de maní tostado en cucuruchos de papel periódico, carretillas con helados de mantecado, chocolate o coco, vendedores de refrescos y malta. El pregón constante: maní, maní tostadito, helado frío fresquecito. Estos vendedores conocían los mejores horarios, los puntos más concurridos, las técnicas para maximizar sus ventas. Ahora déjame contarte sobre los automóviles que circulaban por la avenida paralela al malecón, Cadillacs convertibles con las capatas bajadas, Chevrolet Bel Air brillantes, Buick Roadmaster imponentes. Los jóvenes de familias acomodadas paseaban lentamente sus autos americanos, mostrándolos como símbolos de estatus. Las muchachas los miraban de reojo, fingiendo desinterés, pero claramente impresionadas por aquellas máquinas cromadas y coloridas. Las diferentes secciones del malecón tenían sus propias personalidades. El tramo cercano a La Habana Vieja era más popular, más bullicioso, frecuentado por trabajadores y familias humildes. A medida que avanzabas hacia el Vedado, el ambiente cambiaba. Los edificios eran más modernos, la gente mejor vestida, los automóviles más lujosos. Pero todos compartían el mismo mar, el mismo viento salado. Y al caer la noche completamente, el malecón se transformaba otra vez. Las farolas se encendían creando islas de luz amarillenta. Las parejas se acercaban más en la penumbra entre luces. Los pescadores seguían con sus cañas, ahora usando lámparas de queroseno para ver. Algunos grupos encendían fogatas pequeñas para calentarse o simplemente para crear ambiente mientras tocaban música y bebían ron. Aquí está algo importante que debes entender. El malecón no era solo un lugar físico, era un estado de ánimo habanero. Era donde los habitantes de la ciudad venían a respirar, a pensar, a soñar. En una ciudad que vivía acelerada entre el trabajo, el comercio y el entretenimiento nocturno, el malecón ofrecía un respiro, un espacio de contemplación. Los domingos por la tarde, familias enteras ocupaban secciones del muro, extendían manteles improvisados y compartían meriendas, bocaditos, frituras, refrescos caseros. Los abuelos contaban historias de la Habana antigua mientras los nietos jugaban cerca. Era tradición, era ritual, era la manera habanera de celebrar el día de descanso. El océano mismo era un personaje más. Cambiaba de humor. Algunos días permanecía tranquilo, azul profundo y cristalino. Otros días se agitaba, oscurecía, lanzaba espuma blanca contra las rocas. Los habaneros leían el mar como un barómetro natural, prediciendo tormentas o buenos tiempos, según su comportamiento. Este era el malecón de La Habana antes de 1959, un lugar democrático en una sociedad desigual, un espacio de libertad en tiempos de tensión política, un muro que en lugar de dividir, unía a toda una ciudad con su horizonte infinito. ¿Puedes sentir la tensión en el aire? Déjame llevarte ahora a los últimos meses de 1958, cuando La Habana vivía sus días finales como la conocían sus habitantes. Era una ciudad que bailaba al borde de un precipicio histórico sin saber exactamente qué vendría después. Imagina las calles habaneras en aquellos días,
Por un lado, la vida continuaba con aparente normalidad. Los casinos seguían llenos de turistas americanos apostando en las mesas de ruleta y blackjack. El Tropicana presentaba sus espectáculos nocturnos con coristas vestidas de plumas y lentejuelas. Los hoteles reservaban habitaciones con meses de anticipación. Pero ¿sabes qué? Bajo esta superficie de normalidad, algo estaba cambiando profundamente. Aquí está lo fascinante. Mientras en las montañas de la Sierra Maestra las tropas rebeldes de Fidel Castro avanzaban pueblo por pueblo, en La Habana muchos seguían viviendo como si nada estuviera pasando. ¿Cómo era posible esta desconexión? Bueno, para entenderlo, necesitas comprender la psicología de aquellos días. La clase alta habanera, instalada en sus mansiones de Miramar y El Vedado, simplemente no podía imaginar que su mundo estuviera a punto de colapsar. Habían sobrevivido a otros movimientos políticos, a otros intentos de golpe. ¿Por qué este sería diferente? Seguían celebrando fiestas en sus clubs privados, el Havana Yacht Club, el Country Club. Sus conversaciones giraban más en torno a los últimos modelos de Cadillac que a la situación política del interior del país. Pero en los barrios populares, el ambiente era completamente distinto. Déjame contarte lo que sucedía en lugares como El Cerro, Santos Suárez o Luyanó. Las noticias de radio, escuchadas en grupos alrededor de receptores compartidos, traían reportes contradictorios. El gobierno de Batista insistía en que todo estaba bajo control. Pero los rumores hablaban de victorias rebeldes, de soldados desertando, de pueblos completos uniéndose a la causa revolucionaria. ¿Y la violencia urbana? Esto es importante. La Habana de finales de 1958 no era exactamente un lugar pacífico. El movimiento 26 de julio tenía células clandestinas operando en la ciudad, colocaban bombas en instalaciones gubernamentales, saboteaban infraestructura, realizaban atentados selectivos contra funcionarios del régimen. La respuesta del gobierno era brutal: detenciones arbitrarias, torturas en comisarías, cuerpos apareciendo en las calles como advertencia. Presta atención a este detalle. Muchos habaneros comunes vivían en un estado de miedo constante. Salir de noche se había vuelto peligroso. Podías ser detenido en un retén policial sin razón aparente. Si te encontraban con literatura considerada subversiva, podías desaparecer. Las familias vivían con el temor de que sus hijos jóvenes, especialmente los universitarios, estuvieran involucrados en actividades clandestinas. Los estudiantes universitarios eran particularmente activos. La Universidad de La Habana había sido cerrada por el gobierno precisamente para evitar manifestaciones, pero esto no detuvo el activismo. Reuniones secretas en casas privadas, distribución clandestina de propaganda, redes de comunicación entre células revolucionarias. Muchos jóvenes de clase media, incluso de familias acomodadas, se habían radicalizado ante la represión gubernamental. Ahora, hablemos del ejército y la policía. No eran monolíticos en su lealtad a Batista. Muchos oficiales y soldados estaban desmoralizados. Las historias de corrupción en las altas esferas militares circulaban ampliamente. Algunos militares ya estaban considerando sus opciones para el día inevitable en que el régimen cayera. Esta erosión interna del aparato represivo aceleraba el proceso de cambio. ¿Y los americanos? La presencia estadounidense en La Habana era omnipresente, pero cada vez más incómoda. El embajador de Estados Unidos, Earl Smith, mantenía reuniones constantes tanto con el gobierno como con sectores de oposición moderada. Washington comenzaba a distanciarse de Batista, consciente de que su gobierno estaba condenado. Esto enviaba señales confusas pero claras. El respaldo americano ya no era incondicional. Los empresarios vivían en una incertidumbre angustiosa. ¿Deberían sacar su capital del país? ¿Deberían esperar? ¿Sería el próximo gobierno peor o mejor para los negocios? Algunos comenzaron discretamente a transferir fondos a bancos en Miami. Otros apostaron por la continuidad y se arrepentirían después. Aquí viene algo conmovedor.
Muchas familias habaneras comenzaron a dividirse. Padres conservadores discutiendo con hijos revolucionarios, esposas rogando a sus maridos que no se involucraran en política, hermanos tomando bandos opuestos. Estas divisiones familiares dejarían cicatrices que durarían generaciones. Diciembre de 1958 fue particularmente tenso. Las victorias rebeldes en el oriente de Cuba ya no podían ocultarse. Santa Clara, una ciudad importante en el centro del país, cayó en manos del Che Guevara el 31 de diciembre. Cuando esa noticia llegó a La Habana, la gente supo que el final estaba cerca. La noche del 31 de diciembre de 1958 fue surrealista. En los hoteles y casinos, turistas y habaneros acomodados celebraban el Año Nuevo con champán y música. No sabían que sería la última celebración de su tipo. Mientras las copas chocaban al ritmo de Auld Lang Syne, Fulgencio Batista empacaba sigilosamente en el Palacio Presidencial. A las 2 de la madrugada del 1 de enero de 1959, Batista y su círculo íntimo escaparon hacia la República Dominicana. La noticia se difundió rápidamente en la mañana. Las reacciones fueron variadas: júbilo en los barrios populares, pánico en las zonas residenciales acomodadas, confusión generalizada en todos los sectores. ¿Y qué pasó entonces en las calles? La Habana vivió días de caos controlado. Multitudes salieron a las calles a celebrar, estatuas de Batista fueron derribadas, casinos fueron saqueados, la policía desapareció de las calles, los barbudos del movimiento 26 de julio comenzaron a llegar a la ciudad, recibidos como héroes libertadores. Pero aquí está la pregunta crucial: ¿entendían los habaneros la magnitud del cambio que se avecinaba? Probablemente no. Muchos pensaban que simplemente se trataba de un cambio de gobierno más. Algunos imaginaban reformas moderadas, elecciones democráticas, continuidad económica con más justicia social. Nadie, absolutamente nadie, podía predecir que la Habana que conocían estaba desapareciendo para siempre, que los casinos nunca volverían a abrir, que los grandes empresarios perderían todo, que miles de familias terminarían en el exilio, que la ciudad quedaría congelada en el tiempo, preservando involuntariamente esos automóviles americanos, esos edificios Art Deco, esa arquitectura colonial. Esta era La Habana en el momento de su transformación más radical. Una ciudad vibrante, desigual, cosmopolita, contradictoria, una ciudad que bailaba mambo mientras se gestaba una revolución, un lugar que vivió intensamente hasta su último momento como capital del Caribe liberal, antes de convertirse en algo completamente diferente. Y así termina nuestro viaje por las calles de La Habana antes de la revolución. Una ciudad que ya no existe, pero que vive en la memoria, en las fotografías descoloridas, en los relatos de quienes la vivieron, y ahora también en tu imaginación.